Hola, bienvenidos al podcast Voces de Liderazgo. Soy Benjamín Cobo, lidero Journey aquí en México y hoy día vamos a empezar con el primer episodio de nuestro podcast en México. Este podcast ya se ha grabado en Chile, hay otros episodios y hoy día lo estamos trayendo a México con una invitada muy especial que ahora voy a dar un poco de contexto, pero le voy a pedir a ella que se presente. Primero que todo, Dani, muchas gracias por venir, por darte el tiempo y este espacio para poder conversar juntos en este primer episodio mexicano. Muchas gracias por invitarme. Bien, muchas gracias por estar. Entonces, primero que todo, contarles, Dani es una líder de recursos humanos en P&G. Le ha tocado liderar cerca de 20 años en esta organización con muchísimo aprendizaje y lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con quién está detrás del cargo, más que hablar de la líder que puede haber ahí, cuáles han sido los aprendizajes que han habido detrás de eso, cuál es la mirada que hoy día tiene nuestra querida Dani y vamos a conocer en este podcast. Entonces, Perfecto. para comenzar, Dani, quería hacerte una pregunta para los que no te conocen. Si le preguntáramos a tu mejor amiga, ¿quién diría que es Daniela Mondragón? Yo creo que te diría que soy una mujer mamá de dos niños, Ana Sofía y José Daniel, de 11 y 13 años. Te diría que soy alguien felizmente casada con José Luis por casi 25 años. Te diría que soy alguien muy de familia, muy de casa, muy cercana a mis papás, muy cercana a mi hermano, a mis sobrinos. Te diría que soy alguien que disfruta mucho su trabajo. Te diría que soy valiente, que soy resiliente, que soy perfeccionista, que soy obsesiva con el orden. Y te diría que soy alguien que no se cansa, que le gusta soñar en grande. Yo creo que eso te diría. Luego le voy a preguntar, ¿qué opina? Muy bien, perfecto. Bueno, llevas cerca de 20 años en P&G. ¿Qué te llevó a tener una carrera corporativa tan larga? ¿Siempre quisiste esta carrera dentro del mundo corporativo? La verdad que no. Yo creo que ni lo pensaba, para serte honesta. Yo vengo de una familia muy trabajadora. Todo lo que a mí me define viene por la crianza que hicieron mis padres, ¿no? Mis papás son de un nivel socioeconómico no alto, pero son súper trabajadores, súper trabajadores. Y me enseñaron que eso era la vida, que la vida era trabajar y disfrutar, pero más trabajar que disfrutar, la verdad. Y creo que dada la condición y la circunstancia de mi familia, más bien siempre quise muchas cosas, no sabía cómo, pero yo sabía que quería viajar, yo sabía que quería conocer el mundo, yo sabía que quería cosas grandes, ¿no? Mi mamá siempre me decía qué bueno que te gusta trabajar porque te gusta lo bueno. Entonces, siempre fui de trabajo duro. Yo estudié becada prácticamente toda mi vida, ¿no? Desde pequeña hasta la universidad y siempre trabajé. Mi mamá tuvo un salón de belleza por muchos años, por 50 años. Y desde chiquitita para mí era el trabajo parte de mi vida, ¿no? Porque mi mamá trabajaba los sábados y entonces mi mamá era, pues, vienes conmigo los sábados. Entonces me enseñó el trabajo, me enseñó la honestidad. Siempre mi mamá es de las cosas se hacen y se hacen bien. Y entonces por ahí yo empecé a soñar con qué quería hacer, ¿no? Creo que de mis grandes decisiones fue dónde estudiar la carrera. Yo escuchaba a gente que decían que la universidad donde yo estudié era de las mejores universidades de México y yo dije, pues no estoy segura, pero yo quiero estudiar ahí. Encontré una beca y estando ahí, estudié en el TEC de Monterrey. La verdad, yo creo que mi pasión estaba más hacia la parte de educación, como esta parte de ONGs, desarrollo social. Soy una apasionada de los derechos de las mujeres. Sí, soy feminista, definitivamente. Entonces, creo que la verdad, mi pasión estaba más por allá. Pero luego la escuela me llevó al mundo corporativo. Yo entré a trabajar a Sara Lee, una compañía americana que hacía pasteles. No sé si sigue haciendo pasteles. Y de ahí empezó mi vida en el mundo corporativo, ¿no? De ahí me moví a Gillette, que es una compañía que no era parte de P&G, que solo hacía la parte de afeitado y Oral-B, cuidados de bucal y demás.
Y de ahí llegué a Procter y pues mira, 21 años después acá estoy. Yo creo que nunca fue intencional, pero lo que sí creo es que me gustó, ¿no? La verdad, creo que de donde me enamoré del mundo corporativo fue en Gillette, honestamente. Ajá. La forma de trabajo, la cultura. Y me empecé a sentir que me pusieran retos y que yo los lograra, como que me motivó. Perfecto. Y luego creo que P&G me ayudó, ¿no? Es una gran empresa para trabajar definitivamente y creo que eso es lo que me ha hecho permanecer en el mundo corporativo tanto tiempo, ¿no? Una empresa donde puedo hacer cosas que me retan, que no me aburren, cada día es diferente y eso pues creo que me ha hecho muy feliz hasta ahora. En paralelo hago ahí algunas cosas de desarrollo social y de grupos para mujeres y demás. Ajá. Y yo creo que un ratito más seguiré en el mundo corporativo y ya después veremos dónde termino. Muy bien, qué interesante. Oye, y tener este periodo largo en una misma organización, ¿cuál es la ganancia que hay profesionalmente? Porque me imagino que te mueves como pez en el agua en la cultura y conoces perfectamente cómo funciona todo. Sí. Mira, yo creo que hay muchas ganancias, ¿no? La primera, eso, ¿no? Sí conozco muy bien la cultura. Si bien llevo 20 años en la misma empresa, la verdad es que he hecho muchos roles diferentes. Entonces, no ha sido siempre lo mismo. He vivido diferentes realidades. He estado en roles en el área comercial, he estado en roles en el área de manufactura, he estado en roles regionales que no solo son de México, entonces me ha tocado conocer culturas de otros países. He tenido retos muy duros. Me tocó tener el rol en el que yo estaba a cargo de las plantas de Latinoamérica justo cuando fue la pandemia. Fue un rol durísimo para mí profesional y personalmente, la verdad, porque además tenía 2 niños pequeños en casa, claro, tomando medio clases virtuales, una niña de, híjole, no sé, 5 años o menos, otro niño también ahí medio intentando sobrevivir los 4 en el mundo que todos nos tocó, y yo a cargo de una responsabilidad gigante, ¿no? De que más de 12,000 personas no se nos enfermaran, regresaran sanos y salvos a su casa, pero que al mismo tiempo pudiéramos producir los bienes de consumo por la creencia de que eso iba a ayudar al cuidado de la salud de la gente, ¿sabes? Y creo que para mí ese es parte del éxito del mundo corporativo, y no solo de Procter, yo creo que cualquier persona en el mundo corporativo. Yo creo que el éxito está que si tu propósito conecta con la empresa, es magia, ¿no? Y creo que cuando no sientes eso, es cuando hay que buscar otra cosa a qué dedicarse, ¿no? Volviendo a tu pregunta, creo que la ganancia es esa, ¿no? Que de verdad creces, aprendes, maduras, ¿no? Yo entré ahí soltera, recién egresada, sin hijos, sin esposo, y ahora pues soy una mujer de 43 años, con 2 hijos, un esposo, mucha experiencia, y creo que eso es lo que te da una ganancia de mucha estabilidad. A mí me gusta la estabilidad, la verdad. Parte de las cosas que me asustan es la incertidumbre. He trabajado mucho en eso, pero creo que también eso conectó conmigo, ¿no? Que esto me permitió tener aprendizajes y retos y viajé a muchos lugares y he hecho muchas cosas en Procter, pero nunca lo he sentido igual. Ningún día ha sido igual. Y sabes, algo que yo tengo muy, muy en mi corazón y en mi mente, a mí no me define ni mi puesto ni mi compañía, ¿sabes? A mí me define mi familia, a mí me definen mis hijos. Mi propósito es formar 2 seres humanos que cambien el mundo junto conmigo. Y entonces creo que eso también me permite que no tengo miedo a soltar cosas, a tomar cosas nuevas. Así es que creo que es eso, ¿no? Dani, ¿cómo se aprende eso? Porque me imagino que eso de repente te fuiste dando cuenta de esta carrera adrenalínica que tuviste, que has tenido en P&G. Uno se absorbe mucho en el día a día. ¿Cómo te diste cuenta de esa definición de que eras tú y de que eso era importante y relevante dentro de tu carrera? Mira, yo creo que primero sí son los valores que me inculcaron mis papás, ¿no? Y después yo creo que sí es adrenalínico, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay roles que no quieres parar, hay roles que sí quieres parar, pero no puedes. También éxito y logro te hace que quieras seguir y seguir y seguir. A mí me motiva mucho cuando tengo buenos resultados, entonces eso verlo como que me hace de quiero seguir y seguir. Pero de verdad yo creo que como que yo siempre he estado muy, muy consciente de que este rol que tengo el privilegio de tener
no es por el puesto, es por el impacto que puedo hacer en la gente. ¿Me explico? Siempre que lo pienso y se lo digo a la gente que trabaja conmigo y se lo digo a mis peers o a mi equipo de liderazgo, todas las decisiones que tomamos en esta mesa estamos impactando a 8,000 empleados en México y a sus familias. Totalmente. Son stakeholders, ¿no? Los Totalmente, niños totalmente. Y cuando hablo con estando en recursos humanos, pues a veces te toca que gente tenga que dejar la compañía. Y siempre les digo, piensen que detrás de esa persona hay toda una familia y que la noticia que estamos dando hoy va a afectar el contexto de una familia. Entonces, creo que para mí la adrenalina es eso, ¿sabes? Que este tipo de puestos te permite tener un impacto de verdad en la gente. Ahora tengo, por ejemplo, un propósito, tengo medio una obsesión con desarrollo de talento mexicano, ¿no? Okay. Creo que los mexicanos tenemos que ocupar cada vez más puestos de liderazgo en este tipo de compañías. Siempre he tenido pasión. Yo estuve un tiempo en un rol en una planta y siempre he tenido pasión también por ese grupo de manufactura, que es la gente que verdaderamente hace que las cosas ocurran, ¿no? Que está ahí haciendo nuestros jabones y nuestras pastas y cómo cada cosa que haces tiene un impacto en ellos. Entonces, eso para mí es un poco la adrenalina más que el puesto. De hecho, te voy a ser súper honesta, a mí el glamour y estas cosas de estos puestos no me encanta. Trato de evitarlos, honestamente. Hay mucha política por detrás, ¿no? Esa no me gusta. Claro. Creo que la sé manejar porque, bueno, después de 20 uno aprende después de un tiempo, pues claro. Uno aprende, ¿no? Si no aprendiera no estaría aquí. Pero no es mi centro, ¿sabes? Mi centro es eso. Y creo que cada puesto que he hecho, porque ahora es muy grande, mi responsabilidad es muy grande, pero desde que yo era becaria siempre lo he visto así. Siempre lo he visto con el impacto que puedo tener en otras personas. No sé cómo se aprende, la verdad, Benja. Yo creo que con la experiencia, con los proyectos, con los errores, ¿no? Antes no era tan fan de equivocarme, ahora con los años y las canas, valoro cada vez más equivocarme porque creo que aprendo mucho más de cuando me salen mal que cuando me salen bien. Hoy día es más aceptable equivocarse también, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad sí. Yo misma tengo un poco este comportamiento de que no me gusta equivocarme, ¿no? Está un poco en mi carácter, en mi forma de ser. Y la vida me ha enseñado que el control no lo tienes tú. La vida me ha enseñado que tienes que poner todo lo mejor de ti, pero luego tienes que soltar el resultado porque no todo está en tu control. Y creo que así aprendes, ¿no? Aprendes con la gente que te rodea, con las experiencias que te toca vivir, con los errores que cometes. Y creo también firmemente que rodearte de la gente correcta te hace aprender mucho también. Mira, qué bien. Se nota que la pasión te sale por los poros, ¿eh? Te escucho hablar y este tema te apasiona, tu experiencia, lo que has vivido. Eso está increíble. Eso es una recomendación también para muchos jóvenes, porque seguramente hubo muchas frustraciones en el camino. Uy, sí. No, sí, muchísimo. Y sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiendo frustraciones todos los días. Pero sí estoy convencida de que lo que dediques te tiene que apasionar, lo que sea. Y se lo digo mucho a mis hijos, ¿eh? Ahora que haya incluso, no sé ni siquiera a qué se van a dedicar, tal vez ni se ha inventado la carrera de lo que ellos se van a dedicar, pero les digo, lo que hagas lo haces bien, ¿no? Y mi papá me lo decía mucho, lo que decidas hacer, pero lo tienes que hacer bien. Y creo que le dedicamos tanto tiempo que tiene que ser algo que disfrutes, que ames, que te divierta y que siempre va a haber ese 20% de cosas que no disfrutas, que es cosas que son aburridas, cosas que son frustrantes, porque así es la vida. Pero mientras el 80% te pese más, yo creo que vas a ser muy feliz en lo que hagas. Esa pasión se descubre, se construye, te das cuenta de repente. ¿Cómo fue en tu caso? Yo creo que se descubre primero, pero luego se construye, ¿no? Ok. Según yo, me iba a dedicar a ser abogada. Ese era mi... Ok. Mi papá es abogado. Y mi papá me dijo, hija, no. O sea, tú no tienes las habilidades para ser abogada. Y yo como adolescente rebelde le dije, claro que sí. Tú no me vas a decir qué voy a hacer yo con mi vida. Pero tenía toda la razón. Me hubiera vuelto loca. Y en ese camino de, bueno, pero si no, entonces ¿a qué me voy a dedicar? Creo que encontré esto y dije, sí, esto es lo mío. Pero entonces después le fui sumando, ¿no? Pedí los roles que quería. Siempre he sido muy intencional con mi carrera. He tenido el privilegio de tener extraordinarios jefes, extraordinarios mentores. También por ahí un par de malos, porque también los malos jefes te enseñan, la verdad. Pero sí, he sido muy intencional, ¿sabes? He dicho, quiero hacer esto, quiero este rol. Me acuerdo de una conversación con un jefe que tuve que le decía,
a mí dame el puesto más difícil, porque me quiero sentir retada y quiero que esto valga la pena. Si le dedico tantas horas, quiero que valga la pena, ¿no? Y luego cuando me fui de maternidad, la primera vez que tuve a mi primer hijo, tuve una conversación con ese jefe de nuevo y me dijo, bueno, ¿ahora qué quieres que hagamos, no? Bajamos un poquito el ritmo, ¿qué quieres que hagamos? Y le dije, no, al contrario. Si estoy dejando a mi hijo allá 8 horas en la guardería, esto tiene que valer todavía más la pena, ¿no? Entonces, dame esos roles que me enseñen, que me reten. Soñaba con tener el rol que tengo, la verdad. Y entonces siempre pensé qué tengo que hacer para llegar ahí. Y pedí esas cosas, ¿no? Y fui construyendo en el camino. Después dije, tengo que ser mejor en coaching y entonces me metí a certificarme como coach. Después dije, tengo que ser más efectiva en mi comunicación y me metí a algo de comunicación. Hace poco hice esta maestría en Wharton del CHRO Program. Ahora estoy dando clases en una universidad porque, mira, qué bien. sabes, como que siempre me gusta alimentarme de esas cosas que creo que me pueden llevar al camino al que quiero llegar. Te van nutriendo, ¿no? Sí. Te van inspirando también conocer cosas nuevas. Sí. Por ahí yo el tema del aprendizaje lo veo como que el aprendizaje es eterno. Es lo único eterno. Siempre puedes estar aprendiendo y no puedes parar de aprender. Y eso te va dando mucha vida al final, ¿no? No, y quien crea que ya no tiene nada que aprender, exacto, está equivocado. Exacto, completamente. Oye, y desde esa mirada de aprendizaje, ¿qué has visto tú desde tus inicios hasta ahora en términos de cambio en relación al liderazgo? ¿Cómo ha cambiado el liderazgo desde ese entonces hasta ahora? Yo creo que ha cambiado tremendamente. Y pienso que para bien, ¿no? Ahora, considera el bias que tengo, que ahora yo soy parte de ese liderazgo, entonces tal vez tengo un bias hacia eso, pero yo creo que en las organizaciones en general tenemos un liderazgo más cercano a la gente, tenemos un liderazgo más situacional y servicial hacia la organización. Hace poco nos visitó un CEO de una de las categorías y dijo algo que me encantó, ¿no? Él es CEO de una de nuestras categorías más grandes y nos dijo, un buen líder es aquel que 70% de su tiempo escucha, pero no escucha para responder, escucha para aprender y entender. Y me pareció súper profundo, me pareció súper bonito, porque yo creo que ese es uno de los cambios más grandes, que los líderes de antes dirigían, enseñaban y ya, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos una mezcla muy bonita de gente que, si bien es importante que sigan poniendo la dirección clara, pero que está más enfocada a desarrollar equipos, a desarrollar gente, que está más centrada en la persona que en el resultado. Y hay de todo. Ningún liderazgo es perfecto, por supuesto, y es más, según la empresa, según el negocio y según el momento, necesitas diferentes tipos de líderes. Pero yo creo que ese es el cambio más grande que veo. Un liderazgo mucho más directivo y ahora un liderazgo mucho más situacional y enfocado en la gente, y me parece que es maravilloso. Porque además tenemos también generaciones más preparadas, ¿no? Ahora creo que el nivel de educación cada vez viene mejor. Tanta tecnología y tantas cosas nuevas en el mundo que esas generaciones ahora nos enseñan a estos líderes, ¿no? Que yo creo que si el líder no escucha, entonces está directo. El reverse mentoring, ¿no? La necesidad de aprender. Totalmente. Y ¿sabes qué te pasa también? Que cuando llegas a ciertos puestos de liderazgo, la gente deja de hablarte y te alejas un poquito de la organización. Para mí la forma de siempre estar cerca es eso, ¿no? Tener esta gente joven que te dice las cosas. Yo tengo un reverse mentee que es algunos niveles abajo y que entonces le pregunto qué dice la organización, qué piensas, y te permite estar muy conectado con la organización. Algo que yo hago todo el tiempo en mi agenda, siempre me estoy reuniendo con gente de todas las funciones, de todos los niveles. O les invito un café, o tenemos un one-to-one, o comemos, porque es la única forma de que tú tengas el sense de lo que de verdad está pasando ahí, ¿no? De la cultura, de lo que ahí está viviendo. Entonces creo que ese es el cambio más grande, porque antes creo que ni siquiera había interés en escuchar qué estaba pasando en la organización. Totalmente. Como vamos tan rápido, corriendo tanto, que a veces nos olvidamos de vincularnos con otro para conectar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, y sabes que además ahora te iba a decir estas generaciones, pero yo creo que no tiene que ver con la generación.
estos nuevos mundos que estamos viviendo, donde la salud mental es tan importante, donde la empatía es tan importante, donde ya vivimos una pandemia y sabemos que de verdad sí somos vulnerables a morir en cualquier momento, creo que también nos ha dado una habilidad adicional, ¿no? De ver que la persona que está desarrollando ahí un trabajo lo va a hacer mejor si está conectado a un propósito, si tiene una motivación, y no solo por el hecho de entregar resultados y de trabajar ciertas horas. Dani, pero ahí en el, no sé, en el inconsciente colectivo, en las películas que vemos y cosas por el estilo, hay una imagen de jefe que es como un poco old school, ¿Sí? ¿no? Y me imagino que los chicos jóvenes, cuando asumen un rol de liderazgo, dicen, ya, aquí yo voy a ser el jefe importante, el que da las órdenes, las instrucciones, no sé qué. ¿Cómo se aprende a ser un jefe distinto hoy en día en una organización? Es que, ¿sabes yo que creo? Que hay que enseñarlos desde antes. No hay que esperar a que lleguen a ser jefes para enseñarlos. Porque desde chiquitos creo que tienes que ir desarrollando esos skills. Y entonces cuando llegue en ese momento va a ser mucho más fácil eso, ¿no? Yo creo que uno de los grandes errores es que nos esperamos a que lleguen a ese nivel y entonces los empezamos a enseñar. Y entonces son como unos elefantes en cristalería el primer año, hasta que aprenden. Claro. Y entonces empiezan a desarrollarse. Para mí, el cómo es antes. Si los enseñas desde antes, creo que es mucho más fácil que sea más natural y orgánico en ellos. Y por eso ahora creo que hay que invertir mucho en ese middle management o en ese liderazgo joven, porque ahí es donde va a estar el cambio. Ahí se hace la diferencia, Ahí se ¿no? hace la diferencia, totalmente. ¿Qué transformaciones estás viendo tú hoy día a nivel corporativo? Mira, yo creo que la más grande es toda el crecimiento de la tecnología, ¿no? Inteligencia artificial, automatización, todo lo que viene en términos de tecnología ya llegó en realidad, ¿no? Y creo que es una gran transformación. Yo creo que va a transformar la forma en la que trabajamos, la forma en la que pensamos, la forma en la que operamos, absolutamente todo. Y claro que es un gran cambio también para el tema de liderazgo y organizaciones, ¿no? No llegaron a reemplazarnos, llegaron a darnos más habilidades para ser más efectivos, creo yo, ¿no? Esa es la transformación más grande que veo. La segunda yo creo que es en términos de cultura. O sea, sí creo que el mundo cambió y que ahora somos una cultura enfocada al ser humano sin perder de vista el resultado. Porque por supuesto que las empresas están para hacer utilidades y para, ¿no? Esa es la verdad. Pero sí creo que la cultura ha cambiado y sí creo que la forma de operar en las organizaciones va a seguir evolucionando con las nuevas generaciones que van entrando a las organizaciones. Yo creo que de hecho ya estamos a punto de tener líderes o ya tenemos líderes de esta generación millennial y las que vienen, y creo que vamos a ver cambios muy interesantes en el liderazgo, que se me hace que va a ser súper interesante. Y yo creo que otra tendencia durísima que está moviendo el mundo corporativo es el tema de salud mental. Yo creo que siempre ha existido, honestamente, pero ahora lo conocemos, lo hemos estudiado, lo aceptamos. Y creo que también está cambiando la forma en la que estamos operando en las organizaciones, con más conciencia, con más herramientas para la gente y también con cambios en la forma de operar y de trabajar de la gente. Yo creo que esas son las tres grandes cosas que veo ahora pasando. Bien. Por ahí escuchaba el otro día a un experto en inteligencia artificial que decía que el 95% de la audiencia ese día, que eran más de 200 personas, decía, vamos a estar de acuerdo que el mundo de aquí a 5 años va a ser otro, completamente. Pero también decía el 85% de ustedes no está haciendo nada. Sí. ¿No? Sí. Hay mezclas de incertidumbre de qué es lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, cómo avanzo. Hablan de las restricciones políticas, compliance y procesos que hay dentro de las organizaciones. ¿Cómo estás viendo tú ese proceso en el cual mucha gente queda paralizada y no sabe cómo avanzar? Y por ahí está esta mirada como más, yo lo digo, más old school de la organización que le persigue a los colaboradores para que se capaciten. Y hoy día tiene que ser un poco al revés, ¿no? El colaborador tiene que movilizarse para hacer... Sí. Mira, yo sí creo que si no te subes al tren, te va a dejar o te va a pasar encima. Ajá. Y sí creo
sí estoy parcialmente de acuerdo con eso. Yo creo que medio nos quedamos pasmados viendo todo esto que estaba pasando y en algunos casos creo que vamos más lentos, en otros creo que vamos muy rápidos. Yo creo que en recursos humanos vamos lentos. Yo creo que deberíamos de estar mucho más pegados a esta parte de inteligencia artificial y tecnologías y creo que deberíamos de ser también más ágiles con el tema de tanto entrenarnos como capacitar a nuestra gente, a nuestro equipo, a nuestra organización, pero luego sacarle utilidad, ¿sabes? Yo creo que es de mis grandes frustraciones, que me gustaría ir más rápido en ese tema y todavía no lo he logrado. Pero yo sí creo que es un tren que ya se fue, o sea, y que o te subes o te quedaste y te... Claro, hay que subirse corriendo ya. Hay que subirse corriendo, definitivamente. Completamente. Pero es que además es increíble, ¿no? O sea, a mí me parece increíble tener esas oportunidades. Yo veo cosas que hoy hago en muchas de las herramientas que hoy existen, que antes le dedicaba tal vez un día entero y ahora lo hago en 5 minutos, ¿no? O sea, me parece que es increíble y que lo que nos queda es aprenderlo, abrazarlo y mejorarlo. Eso es lo que creo que hay que hacer. Muy bien. ¿Qué le dirías a un líder que hoy día tiene a su equipo un poco con esa incertidumbre, un poco con esa parálisis de decir, no, bueno, me va a reemplazar, no me va a reemplazar, no sé qué, y ese líder tiene que movilizar a ese equipo? Mira, yo creo que si el equipo está paralizado solo por eso, hay algo más profundo de cultura que hay que trabajar en el equipo, ¿no? Porque la gente tiene que sentir seguridad psicológica para poder aceptar esto y poderse mover con eso, ¿no? Si la gente está solo pensando en el miedo a perder su trabajo, no vamos a avanzar. Y yo creo que ese es el gran error. Yo creo que hay que abrazarlo como algo que nos está ayudando a ser mejores y más productivos, pero no algo como que necesariamente nos va a reemplazar, porque por más extraordinaria que sea la inteligencia artificial, hay cosas que no va a ser capaz de hacer porque para eso estamos nosotros. Para mí es, ¿y qué le diría? Hay que mostrarle el porqué de hacerlo, hay que mostrarle los beneficios de hacerlo y hay que invitarlo a hacerlo dentro de un ambiente de seguridad psicológica. Yo creo que un grupo que siente seguridad psicológica no tiene miedo a aprender y no tiene miedo a fallar. Buenísimo. Oye, imaginemos una persona que hoy día está asumiendo su primer rol de líder de equipo. ¿Qué consejo le darías? Primero le diría que sea consciente de la gran responsabilidad que tiene. Yo creo que es un privilegio ser líder de otros. Es verdad. A mí creo que lo que más disfruto de mi trabajo es desarrollar gente. Ser consciente de la responsabilidad, ser humilde, saber que no sabes todo, estar siempre abierto a escuchar. Porque yo creo que un buen líder no es el que sabe todo, sino el que se rodea del equipo correcto. Y lo he visto líderes míos que probablemente no son los más brillantes, pero que son extraordinarios haciendo equipo y los he visto entregar resultados históricos. Y les diría eso, sé humilde, escucha, sé consciente de la responsabilidad y prepárate, porque ahora tienes bajo tu cargo la responsabilidad de desarrollar a esa gente, ¿no? Y le diría, diviértete, porque también si te lo tomas muy serio, ¿no? Creo que es parte de eso, ¿no? Gente que me ha reportado, que ha trabajado conmigo, son grandes amigos, ¿no? Y tal vez la amistad pasó después, o tal vez a consecuencia de esa relación la amistad pasó después, pero es también una oportunidad de eso, ¿no? De tener grandes relaciones, una red de networking y creo que de hacerte un mejor ser humano construyendo otros líderes, ¿no? Buenísimo, me encanta. Oye, para ir terminando, un par de preguntitas más. ¿Qué cosas son intransables para ti como líder, como ser humano? ¿Qué cosas son no negociables? No negociables. Uy, no, pues muchas, ¿no? Primero, mis valores personales, ¿no? Hay cosas que para mí son intocables. Por supuesto, mi familia, mi esposo, mis hijos son absolutamente la prioridad de mi vida. Yo creo que, por supuesto, mi familia extendida también, ¿no? Mis papás, mi familia, eso es no negociables. Creo que una cosa no negociable, pero fíjate que eso lo he adquirido con los años, es mi paz mental. En estos puestos tan absorbentes, en este rush del día a día,
en esta alta demanda de alto desempeño todo el tiempo, mi salud física y mental también es no negociable, ¿no? Primero voy yo, duermo bien, como bien, me cuido, me atiendo, tengo una psicóloga, porque necesito estar bien yo para todos los roles que me toca jugar en mi vida, ¿no? Principalmente el de ser mamá, pero también el de estar bien yo. Uh-huh. Bien, al principio dijiste que tu amiga diría de ti que eres valiente, ¿no? Sí. Y con todo lo que has contado, yo sí veo mucha valentía, ¿no? Desde el punto de vista de tener tus valores súper claros, de tener una sonrisa también frente a lo que haces y una pasión que se nota. Dani, me imagino que sigues gente que te inspira, o libros, autores, o incluso puede ser que nos puedas recomendar una serie o película, lo que tú quieras, ¿no? Claro. Para la gente que va a ver este podcast, que te escucha, que dice, oye, me hace mucho sentido lo que dice Daniela. Sí. ¿Cómo podemos seguir nosotros inspirándonos en la misma línea que tú? Mira, libros, te voy a recomendar uno que me gusta mucho. Se llama Dare to Lead, de Brené Brown. Ok. Yo amo el tema de vulnerabilidad de Brené Brown, entonces me apasiona. Pero este libro me gusta mucho porque sí habla de liderazgo en este entorno de vulnerabilidad, pero habla mucho también de cultura, de liderazgo consciente, del rol tan importante que juega el talento en las organizaciones. Entonces, ese me encanta, se los recomiendo mucho. Seguirla a ella también me parece espectacular. Series, te voy a recomendar 2. Soy una apasionada de las series y veo de cualquier tipo, desde muy Okay. malas hasta muy buenas. Pero te voy a recomendar 2 ligadas al tema. Una que tú y yo hablamos incluso, que se llama Severance, ¿no? Buenísima. Que para la gente de recursos humanos creo que es una cosa espectacular. Me parece increíble. Mi esposo no la aguantó. Al 3er capítulo me dijo, ¿qué es esto? Y se durmió. Pero a mí se me hace increíble el factor psicológico y este concepto de que te meten un chip y que eres una persona fuera de la empresa y otra persona dentro de la empresa, y que de verdad está Ciencia ficción, ¿verdad? Eso no pasa en la realidad. Esta desvinculación a un grado de poner algo en tu cerebro me parece espectacular. Me encantó, véanla. Ajá. Y la otra se llama Industry. Ok. Esta es, también habla de organizaciones, especialmente en el mundo financiero, ¿no? Es inglesa y habla de este mundo de la gente que está en la bolsa, inversionistas. Pero ¿sabes qué me encanta? Habla de liderazgo tóxico, habla de culturas destructivas, Uh-huh. y te muestra de una manera muy cruda lo que un mal liderazgo y una mala cultura te pueden hacer a ti como ser humano. Está divertidísima, Mira. está fuerte, pero está divertidísima. Okay. Se las recomiendo. Ni sé dónde están, pero esas series te recomiendo. Y podcast, escucho muchos. Creo que el típico es el Diary of a CEO, que me encanta. A mí también. Hay unos que no tanto, pero hay otros que me encantan. Y uno más mexicano, amo uno que es recientemente nuevo, que se llama Chisme Corporativo, que no sé si lo has escuchado. Sí lo he escuchado, sí. Pero también lo divertido. disfruto mucho porque sabes que es como más ligero, Ajá. pero te mantiene muy al tanto de las cosas que pasan en los grandes negocios, en las grandes industrias. Ese es como más light. Incluso a mis estudiantes ahora de universidad les dejo por ahí algunos capítulos. Mira, buenísimo. Excelentes datos. Bueno, como fan de Diary of a CEO, te voy a invitar a que puedas escribirle una pregunta a nuestro próximo o próxima invitada, ¿no? Perfecto. Una pregunta que va a tener que responder directamente al inicio del siguiente capítulo. Perfecto. Y Dani, no la digo, ¿verdad? Solo la escribo. Solamente Okay. la escribes. Muy bien. Dani, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación humana, transparente, de mucha riqueza tu experiencia. Creo que a mucha gente le va a servir. Y nada, espero verte pronto, ya sea en otro podcast o por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Benja. Muchas gracias. Un gustazo.